Héctor Fernández, la semana pasada comentó que no soporta a Kurt Cobain. ¿A qué se debe? No es que no lo soporte. Lo que pasa es que el bombardeo con Nirvana es agotador que tienen. ¿Cuántos discos tiene Nirvana? Son 3 álbumes. Nirvana, Bleach y Inútero. Y luego tienen los demos y en vivo en Reading y Unplugged de Nueva York y y remasterizado en 2029. Son 3 discos. O sea, los tiene The Warning ya. No, Warning tiene 4. Y entonces dan tanta lata que me agobian. No me parece el gran músico Kurt Cobain, ni me parece un gran guitarrista, ni me parece un gran letrista, ni me parece un gran cantante, mucho menos. Siempre lo mejor de Nirvana fue Dave Grohl. Y ponte a oír a Nirvana. Yo lo hice el otro día porque me apareció este debate. Te pones a oír a Nirvana y en la mezcla siempre está muy adelante la batería de Grohl. Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está tan al frente la batería de Steve Grohl? Pues porque los otros instrumentos tampoco lucen tanto, pero Steve es un gran baterista, aunque ahora es guitarrista de Foo Fighters, y por lo tanto el sonido de Nirvana en la producción está totalmente apoyado y recargado en la batería de Grohl. Entonces, no es que tenga algo contra Kurt Cobain, simplemente no me parece tan grande. Y me gusta Alice in Chains, y me gusta Soundgarden, y me gusta Stone Temple Pilots, me gusta muchísimo. No es que tengan yo nada tampoco contra el grunge, es simple y sencillamente que creo que han vendido demasiado a Kurt Cobain y no tiene tanto musicalmente como para que lo vendan. A eso se debe básicamente.